Ahí está. Bien. Bueno. El paciente que operamos con la Aileen el otro día salió todo perfecto, está muy bien, el señor ya está en la sala, control tomográfico normal, así que está todo bien. Bien, yo voy a detener mi video, así tienen posibilidades de ver esta pantalla. ¿Están viendo la pizarra? Sí. Sí, se ve todo blanco. Sí. ¿Pueden leer? Sí. Sí. Bien. Sí, también. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. El tema que vamos a ver hoy está relacionado con lo que es la lesión cerebral aguda y un poco la fisiopatología, qué es la neuroprotección y cómo nos vamos a ir defendiendo frente a todo esto. Lo primero que hay que saber que cuando un cerebro sufre por alguna circunstancia, que puede ser cualquiera, un trauma de cráneo, una ACV, una hemorragia, lo que ustedes quieran, vamos a tener situaciones fisiológicas que tenemos que conocer previo porque de ahí va a salir la fisiopatología. Ustedes saben que el cerebro ocupa una cavidad que es el cráneo, por lo tanto, dentro de ese cráneo va a haber ciertas presiones, y eso le va a llamar presión intracraniana, que el cerebro necesita que le llegue sangre y que esa sangre sea de calidad. Entonces, lo primero que tenemos que saber que es el flujo, esperen acá, el flujo, ahí está. Flujo, no sé por qué no anda, ahí está. Flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral es la cantidad de sangre que llega al cerebro. Se mide en mililitros cada 100 gramos de tejido por minuto. Imagínense que todas las lesiones de cerebro, en definitiva, sea cual fuese la causa, va a terminar en isquemia cerebral. Siempre el cerebro se daña, esto es de fisiopatología normal, porque en todas las partes del cuerpo pasa lo mismo. El tejido se termina desencadenando la muerte por isquemia. Lo mismo pasa en el cerebro, así que conocer el flujo sanguíneo cerebral es muy importante. ¿Cuál es el problema de esto? Que no lo puedo medir. No hay ningún mecanismo, ningún tipo de dispositivo que pueda medir el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, yo tengo que tratar de llevar este valor a un valor más normal, y para eso vamos a hablar de la presión de perfusión cerebral o PPC. La PPC es la presión necesaria que yo sé que en condiciones normales hay circulación en el cerebro. ¿Está claro? Esa es la definición. A ver, yo sé que si yo tengo cierta presión, a ver, yo sé que si yo tengo cierta presión, en condiciones normales voy a tener circulación. Ejemplo, acá tengo un tanque de agua, ¿está bien? Tengo un caño y tengo una canilla. Esta canilla sale agüita. ¿Ok? Entonces, yo sé, uy Dios, ¿cómo están? Lo que entran tarde, che. Ahí está. Entonces, yo sé que acá voy a tener un caudal de agua, ¿está bien? Que la presión que se va a desencadenar en toda la cañería va a estar en relación a la altura y la cantidad y la cantidad de agua que hay arriba, ¿está bien? Esa es una cuestión de presión hidrostática, ya lo conocen. Pero yo sé que teniendo esta presión con este tanque acá arriba, acá voy a tener circulación, siempre y cuando tenga la canilla abierta. Yo tengo la posibilidad de cerrar la canilla y que el líquido no pase. Ahora, ¿qué presión voy a tener acá en el sistema? Y la presión va a estar dada por la altura del tanque de agua, sobre todo. Pero yo, manteniendo la misma presión, puedo tener circulación o no, dependiendo de si abre o no la canilla. Es decir, la presión que tengo es igual con o sin circulación. En un sistema como no es nuestra anatomía vascular, suponemos que la canilla está siempre abierta, salvo situaciones patológicas donde nosotros tapamos las arterias, pero si no, la canilla está siempre abierta. Por eso,
bajo esto y haciendo algunos pases, digamos, matemáticos entre lo que es la ley de Pejoule, que ustedes ya seguramente se la acuerdan, y demás, puedo decir, en vez de hablar de flujo sanguíneo cerebral, que no lo puedo medir, puedo hablar de presión de perfusión cerebral. ¿Por qué? Porque yo sé que es una presión, tanque de agua, que en condiciones normales me aseguran circulación de líquidos, salvo que tenga la canilla cerrada. Entonces, la PPC va a ser igual a la tensión arterial media menos la presión intracraniana. La presión intracraniana se mide en milímetros de mercurio, porque es un valor de presión, y es 12 más menos 2 milímetros de mercurio. Es decir, que entre 10 y 14 sería lo más esperado. Así que, y la tensión arterial media se mide por la diastólica más 1/3 de la diferencial. Por ejemplo, un paciente que tiene 120/80 de tensión arterial tiene la diastólica es 80, ¿está bien? Más la diferencial es de 40, ¿sí? Porque es 120 menos 80. 1/3 de 40 es 12, más o menos 13, así que más o menos 90, 80, 90 es la tensión arterial media normal, 80, 90 más o menos, y la PIC es de 12 más menos 2, puede ser 15, es decir que la PPC más o menos normal es 75 milímetros de mercurio porque es una presión. ¿Está claro esto? ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Hasta acá entendieron? Perfecto. Son ecuaciones básicas a tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros generamos una lesión donde no tengo la cantidad de presión necesaria para que haya circulación en el cerebro? Pasa lo siguiente. Esto es una neurona. La neurona, vamos a tener una bomba que se llama bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué función cumple esta bomba? Saca 3 sodios y mete 2 potasios. Con lo cual, esto es lo que me mantiene la electronegatividad de la membrana, necesaria para generar el potencial de acción para que esta neurona esté trabajando. ¿Se entiende, no? Esto, fisiología básica. ¿Qué pasa cuando yo genero un trastorno circulatorio? Bueno, ¿de qué va a depender ese trastorno circulatorio? Puedo llegar a tener. Lo importante es la tensión arterial, sobre todo la tensión arterial media, que yo ya le dije cómo la sacaba. ¿Por qué motivo yo puedo hacer caer la tensión arterial media? Por ejemplo, ¿o de qué depende esta tensión arterial? De la frecuencia cardíaca, de ¿qué más? De la tensión arterial, lógico. ¿Qué más? ¿Alguien se anima a decir algo más? La frecuencia cardíaca, ¿de qué va a depender? ¿De la contractilidad? ¿Está bien? ¿Sí? Acá vamos a tener un volumen minuto. El volumen minuto es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Es decir, que la volemia juega un rol importante. Así que la tensión arterial va a depender de un montón de factores. Si el paciente se desangró o está deshidratado, va a caer la volumen, va a caer la frecuencia cardíaca. Pero aparte, esa sangre que yo le estoy aportando tiene que ser de calidad. ¿Y qué es una sangre de calidad? Que tenga una buena cantidad de glóbulos rojos, que esos glóbulos rojos transporten bien la hemoglobina y sobre todo lo que es el oxígeno y la glucosa, que es el aporte que yo necesito. ¿Para qué? Para que este oxígeno y glucosa, vía circuito de Krebs, me genere ¿qué? ATP. Y ese ATP es el que hace funcionar la bomba sodio-potasio ATPasa. Por eso es ATPasa, ¿no? ¿Está claro hasta acá? Sí, sí. Todo esto que le puse acá, en esta zona, es para que ustedes entiendan qué elementos pueden hacer que me caiga la circulación cerebral. O sea, yo tengo un tipo, como es, completamente hipotenso, con una falla cardíaca, no tiene buen ritmo cardíaco y demás. O sea, evidente, o tengo sangre de mala calidad, o no está bien oxigenado porque, qué sé yo, hizo una hipoxia severa porque se intoxicó con monóxido de carbono. Estoy tirando cosas para que entiendan. Entonces, generamos ahí conflicto. Básicamente lo que vamos a tener es una caída del ATP, y la caída del ATP hace que la bomba sodio-potasio ATPasa no funcione más.
Cuando la bomba sodio-potasio deja de funcionar, inmediatamente voy a tener un síntoma. Ese síntoma va a ser el cuadro focal que voy a tener claro en mi paciente, pues una hiparesia, una hemiplegia, ya hemos hablado. Ahora, como respuesta a esa alteración, se cambia la electronegatividad de la membrana, no tengo más potencial de acción, deja de funcionar esa neurona, se activan canales de agua, de calcio, que generalmente arrastran agua. Y aparte adentro hay otros cambios también, donde básicamente lo que voy a tener es edema de la célula, entonces esta célula que era así, ahora es así. Es más grande. Y eso es una etapa del edema, que puede ser de 3 tipos: citotóxico, vasogénico o intersticial. Y este es el edema citotóxico, es la primera etapa. ¿Por qué es importante reconocer este edema? Primero, porque lo puedo ver bien en estudios. Van a ver que el edema citotóxico se ve bien en los estudios, sobre todo en resonancia. ¿Está bien? Yo puedo verlo. Hay una alteración en la movilidad de las partículas de agua y lo puedo ver perfectamente bien en resonancia, en lo que se llama perfusión. La perfusión se puede hacer tanto por resonancia como por tomografía. Pero por otro lado, puedo ver algunos signos indirectos en tomografía, porque por ejemplo, si yo tengo edema porque se hinchó la célula, los surcos de la convexidad se van a ver más chiquitos, hay una tendencia hacia los grises, también porque recuerden que en tomografía el líquido se ve negro, por lo tanto, o gris oscuro, entonces voy a tener ciertos cambios en tomografía, yo puedo inferir acá hay edema citotóxico. Si yo no revierto la situación, es decir, no aporto de vuelta lo necesario para generar ATP, entonces esta neurona va indefectiblemente a la muerte. ¿Por qué? Porque se activan proteasas, lipasas, y que terminan generando la ruptura de la barrera de la membrana plasmática, con toda la salida del material hacia afuera, y eso marca el punto de no retorno. El punto de no retorno, entonces, lo que me va a generar es la muerte de esa célula. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa? Con todo ese material que salió de adentro de la célula, ¿sí? Se me va a acumular en el espacio intersticial, va a estar lleno de porquería en el espacio intersticial. Eso va a contagiar probablemente otra célula que tengamos al lado y demás, ¿sí? Entonces, ahí tengo el edema intersticial. Eso en los estudios también se ve muy bien. Generalmente en una tomografía lo puedo ver negro. Dentro del parénquima veo un cacho negro, está bien, con edema, ya con líquido, y eso es el edema intersticial. Al mismo tiempo, todas las sustancias que se liberaron acá van a trabajar como segundos mensajeros, ¿está bien? Y van a generar, por una cuestión química, van a ir a estimular a una célula que es única, que tiene un núcleo, una membrana plasmática enrollada. Alrededor de esta célula hay unos pies de esta manera, así, que depende de los astrocitos. ¿Cómo se llama esto? Barrera hematocefálica. ¿Ok? Acá adentro tengo circulando un glóbulo rojo y un montón de líquidos y sustancias. ¿Qué va a pasar acá? Estos mediadores de inflamación va a hacer que la barrera hematocefálica aumente y deje pasar más cosas, porque tiene que pasar inflamación. Si tiene que salir, atravesar la barrera hematocefálica, todas estas sustancias, para empezar a reparar y trabajar en este lugar. Bueno, ese tipo de edema que se produce secundariamente por esta liberación de sustancias es el edema vasogénico, y también lo puedo distinguir en ciertos estudios en el cerebro. ¿Entendieron esto? Ustedes van a tener claro de que cada etapa de lesión del cerebro yo la puedo evaluar en resonancia. Es un dato muy importante a tener en cuenta. Yo puedo, sobre todo en resonancia, pero puedo hacer interpretaciones tanto en resonancia como en tomografía. Y aparte estoy viendo el cuadro clínico del paciente, porque a partir de que se rompe la barrera, la membrana plasmática, tengo lo que llamamos el punto de no retorno, y ahí sonamos. ¿Está bien? Entonces, vamos a un modelo de lesión clásico. Miren, esta es una arteria. Esta arteria tiene colaterales, por suerte, ¿está bien? Pero
esta arteria termina acá en una zona donde esta parte depende pura y exclusivamente de esta rama de esta arteria, ¿ok? Pero por la periferia tengo otros vasitos que vienen de otras arterias, también que llevan sangre. ¿Y qué pasa? Cuando yo estoy en la etapa en el que si yo obstruyo acá, yo genero una obstrucción acá. Un trombo, por ejemplo. Es mi modelo de lesión ahora. Genero un trombo. Pregunto, ¿esta área qué flujo sanguíneo cerebral tiene? Chicos, ¿qué flujo sanguíneo cerebral tiene? Ninguno. Está tapada. Cero. Claro, es nulo, porque está Cero. tapada la arteria que la nutre. Exactamente. Acá tengo cero, acá en el centro. Y a medida que me voy alejando del centro, como llegan vasitos de otro lado, acá tengo 10 de flujo sanguíneo cerebral. Entre 0 y 10, entre 0 y 10 de flujo de sanguíneo cerebral de mililitros cada 100 gramos de tejido por minuto, tengo la muerte de la célula. Ya se murió. No solamente deja de funcionar, se murió, se rompió la membrana plasmática inmediatamente. Si vamos al modelo anterior, es lo que pasaba en el modelo anterior. ¿Entendieron? ¿Sí? Pero, Sí. a medida que nos vamos alejando de este punto, a medida que nos vamos alejando del centro, cada vez voy ganando más flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Y porque tengo unos vasitos acá, que me llegan acá, otros que vienen de otro lado, como les decía. Es decir, que va aumentando. Y acá tengo entre 10, por ejemplo, y 50. Entre 10 y 50 de flujo sanguíneo cerebral, yo tengo lo que se llama el área de penumbra. Que como verán, esta área de penumbra es mucho más grande, créanme que es mucho más grande aún, que lo que es esto que habíamos marcado antes, que se llama centro necrótico. Acá se murió, no hay más funcionalidad y no puede haber vuelta atrás porque se rompió la membrana plasmática. ¿Entienden hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, yo a medida que me voy alejando, tengo más flujo sanguíneo cerebral. Pero ¿qué pasa? En este punto, en lo que es el área de penumbra, esto que llamamos área de penumbra, ahí lo que tengo es un flujo sanguíneo cerebral bajo, y acá tengo el edema citotóxico. Esta es la zona que está hipoperfundida, es decir, que tengo pérdida de función, pero todavía se mantiene con vida la célula. ¿Está claro? Entonces, entre 10 y 50 hablo de área de penumbra. Ya, a partir de paso para acá, bueno, 50 es el límite inferior del flujo sanguíneo cerebral, o sea que ya para acá tengo normalidad, tengo células funcionando, ¿está bien? Y viables. ¿Se entendió, no? Entonces, cuando yo planteo esta situación, o sea, mayor de 50, es normal. Cuando yo planteo esa situación, lo que puedo decir es, che, entonces mi objetivo terapéutico, ¿cuál es? Es trabajar sobre esta zona. ¿Es trabajar sobre el centro necrótico? No, porque eso se muere inmediatamente. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Trabajar sobre la zona El área de Recuperar el penumbra. área de penumbra. Exactamente, sobre lo que yo puedo tratar. En este caso, trabajar sobre esta forma lo puedo hacer de varias maneras. ¿Cuál sería lo ideal? ¿Quién me dice? ¿Qué sería lo ideal en este modelo que yo les presenté? Y, o sea, reperfundir, pero también con reperfundir estaba el riesgo Claro, de el la riesgo. lesión por reperfusión. O sea, Bien, entonces, claro, reperfundir, ¿qué sería? Retirar el coágulo. Sí, eso sería lo ideal. ¿Está el riesgo de reperfusión? Sí, ahora vamos a hablar de eso, de por qué. Pero claro, lo ideal sería reperfundir. Pero en el caso de que no pueda reperfundir, ¿qué otras opciones de tratamiento tengo? ¿Qué les parece? Y bueno, vamos a analizar un señor, esto es un caso de ACV, entonces vamos a generar un caso de ACV. Tengo un paciente vamos a hacer el caso de mi papá. Mi papá, don Jorge, masculino, tiene 65 años, pesa 95 kilogramos, diabético, hipertenso, dislipémico, ingresa con
con un cuadro focal, una hemiparesia facio-brachiocrural izquierda, también, facio-brachiocrural izquierda, como único cuadro, lleva 2 horas de evolución. Cuando ingresa, ¿qué hacemos ni bien ingresa mi papá? Vamos, a ver. ¿Qué hacen? Una tomografía. No, primero tomamos los signos vitales. ¿No? ¿Quieren saber los signos vitales de papá? Sí, claro, primero que saber si está inestable o no, chicos, porque hay que estabilizarlo cualquier cosa. Tiene una tensión arterial de 200/100, tiene una frecuencia cardíaca de 80 por minuto, tiene una frecuencia respiratoria de 12 por minuto, tiene una temperatura de 38 grados. ¿Qué otra cosa les gustaría saber? La glucemia. Muy bien, la glucemia. Tiene 200. ¿Está bien? Todo esto que vamos a hablar ahora se llama neuroprotección, que es justamente lo que yo quiero que ustedes sepan hacer. Neuroprotección. Yo tengo que proteger el cerebro sin ir a grandes cosas, saber que le estoy aportando lo mejor posible al cerebro, en este caso, de mi papá. ¿Está claro? Después con la firinolisis y todo eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero ahora yo tengo que proteger el cerebro. Pregunto, ¿qué hacemos? Le hacemos una tomografía, dijeron ahí bien, perfecto. La tomografía da que no hay sangre. No hay sangre en TAC. Por ejemplo, entonces, ¿qué hago el diagnóstico de? ACV isquémico. Perfecto, ácido isquémico. Bien, ¿cómo lo tratamos? ¿Qué hacemos? Fibrinolisis, olvidémonos ahora. No importa, no hagamos fibrinolisis. Vamos, yo quiero neuroprotegerlo. A ver, ¿No ¿qué les iría parece? tratarlo de la hipertensión para que no le vuelva a suceder? ¿O sería ver eso? Bueno, ¿qué harías con la hipertensión? No, o sea, ¿La bajamos? sí, o sea, primero preguntarle si estuvo tomando medicación, porque por ahí se la habían medicado, pero no la tomaba y eso llevó a la CB. No sé. Sí, no importa eso, lo que hizo antes. Sí, no toma la medicación, es medio vago, mi hijo. Bueno, ¿Qué entonces hacemos con la presión? ¿La bajamos se la va- entonces? sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? No habría que bajarla con cuidado porque ¿Qué disminuya bajarlo con más cuidado? la No tiene que ser a valor, no hay que llevarla a valores sangre al normales. cerebro. ¿Cómo? No es que hay que bajarla si la presión es mayor de 220, 120. Solamente la bajamos si supera los 220, 120, ¿eso decís vos? Sí. ¿Y qué opina el resto? ¿Todos quieren opinar? ¿Qué les parece? No, me parece que también. No, por mí hay que Creo bajarla. hay que bajarla con cuidado porque si no disminuye el aporte sanguíneo al cerebro. Bueno, si volvemos atrás, si vamos acá, ustedes le están bajando la presión a mi papá. ¿Está bien? Entonces este vasito que venía por acá ya no tiene una buena presión para seguir irrigando esta zona. Ni este tampoco, ni este tampoco. ¿Por qué? Porque este hipertenso, mi papá. Por causa y efecto. ¿Es causa de la ACV? Sí, seguro. Pero ahora es efecto también. El cerebro capta que tenemos una anoxia, que tenemos un daño, libera catecolaminas. ¿Por qué? Porque dice, che, tengo una zona isquémica acá, mandame sangre de donde sea. Entonces, ¿cómo hacemos para mandar sangre como sea? Aumentamos la tensión arterial, chicos. Es decir, que el mecanismo defensivo que el mismo sistema está aportando, nosotros se lo bajamos, lo cagamos, bajándole la presión. ¿Entienden esto? ¿Les queda claro? Sí. Como dijo nuestra compañera, la presión solamente la vamos a bajar
si es mayor a 220-120, y eso se los voy a explicar en un ratito. ¿Se entendió? El por qué se los explico en un ratito. Entonces, ¿qué hacemos? Con mi papá le ponemos un suero. ¿Con qué? Solución fisiológica o destroza. ¿Por qué suero? Porque necesito una vía permeable constantemente, porque si se complica, tengo que tener un acceso rápido a medicación, a esto, lo otro, tengo que hidratar bien. ¿No? Bueno, ¿qué ponemos en el suero? ¿Solución fisiológica o destroza? Biológica, ¿Y por qué no destroza? porque ya tiene la glucemia ahí. Alta. Ajá. Bueno, ¿y cómo pasamos? Habría que ¿Y la darle- solución fisiológica no le va a generar más hipertensión? Pregunto. ¿Qué opinan? ¿Y? Jueguense, vamos. ¿Quién es solución fisiológica? ¿Quién es destroza? A ver qué dicen. Yo creo que habría que darle dextrosa, porque las neuronas se alimentan únicamente de glucosa. Ajá, es una buena interpretación. A ver quién Pero otro tiene tiene alta la diferente. glucosa. Ajá, ¿y por qué la tiene alta? Porque es Sí, pero es diabético. un problema de que ¿Por qué es no la pueden diabético? consumir a la glucosa, A ver, porque ¿la tiene alta porque es diabético? ¿O porque está en una situación de estrés? Yo digo, si ustedes tienen una ACV ahora que no son diabéticos, ¿no se levanta la glucemia también? ¿Está claro lo que hay que pensar? Que no es todo tan fácil. 200 de glucosa, ¿está mal? ¿A qué hora comió mi papá? ¿Está en rango de diabetes? ¿Está por arriba de 300 que realmente la tengo que bajar? ¿Que ese es el límite? ¿Entienden todas las preguntas que tenemos que hacer? Eso es neuroproteger el cerebro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sí, le ponemos un suero. Y le ponemos solución fisiológica, no le ponemos destroza. ¿Por qué solución? ¿Por qué no destroza? Porque la destroza termina siendo glucosa. La glucosa, como bien dice el compañero, es lo que necesitan las neuronas. Volvemos atrás. Acá. Y acá habíamos dicho, che, yo necesito glucosa porque con la glucosa obtengo, acá glucosa porque con la glucosa obtengo ATP, el ciclo de Krebs. Pregunto, ¿mi papá tiene ciclo de Krebs? Si tiene una ACV, ¿de dónde saca el oxígeno? ¿Se entiende? El ACV está instalado. Yo tengo que cuidar esa área. ¿En esa área tengo oxígeno? No. Llega la glucosa, si tengo tapada una arteria, ¿cómo va a llegar hasta ahí? Entonces, toda la glucosa que yo aporte va a ir a qué? A glucólisis anaeróbica. Y dígame, ¿el resultado de la glucólisis anaeróbica cuál es? Ácido láctico. Radicales libres. ¿Y los radicales libres qué hacen? Generan más edema, más daño, dañan la membrana. ¿Se entiende? Entonces, no aporto glucosa, salvo que esté hipoglucémico. Si esté hipoglucémico, sí. Pero si no esté hipoglucémico, no aporto glucosa. Está contraindicado. En cerebro agudo, sea cual sea la causa, trauma, tumores, descompensación, lo que ustedes quieran, está contraindicado aportar glucosa. Salvo que esté hipoglucémico. ¿Les quedó claro? Y les expliqué por qué. Pero aparte, la glucosa atraviesa la barrera hematocefálica gracias a unas proteínas que se llaman GLUT. ¿Y con qué atraviesa? Con agua. Tengo más edema. Entonces, no damos glucosa, damos solución fisiológica. ¿Cuánto? ¿Cómo se hace un plan de hidratación parenteral? Un PHP. ¿Saben o no? Les estoy preguntando. Yo no. No. Bien. Llegamos casi a cuarto año y no sabemos hacer un PHP. Esto es un error nuestro de la facultad. ¿Está bien? Miren. Un Buster de solución fisiológica tiene 500 mililitros. ¿Ok? 500 mililitros, si yo los paso, para que pasen en un día, perdón, 500 mililitros, a ver cómo le hago la cuenta más simple.
500 mililitros a 7 gotas por minuto tarda 24 horas. ¿Entendieron? 500 mililitros a 7 gotas por minuto tarda 24 horas en pasar. Lo primero que tengo que plantear es cuánto líquido le quiero aportar. ¿Y qué va a depender la cantidad de líquido que aporte? Al volumen de masa corporal del paciente, si es un gordo necesita más, si es viejito necesita más porque se deshidrata más rápido, cuánto orine, si que tengo que calcular diuresis, si hace calor, si hace frío. Entonces, más o menos, sabemos que no le vamos a si tiene insuficiencia cardíaca, porque si le paso mucho líquido lo encharco. Entonces, más o menos, yo sé que con 3.000 mililitros, o sea, con 3 litros por día, no le voy a generar ningún inconveniente. 3 litros. ¿Cuántos Baxter son? 6. ¿Se entiende? Si yo quiero pasar 6 Baxter en el día, tengo que ponerlo a cuántas gotas para que pasen en 24 horas, en un día. Esa es la cuenta, la regla de 3 que tenemos que hacer. Entonces, 500 mililitros a 7 gotas pasan en 24 horas. ¿Ok? Un litro en 12. ¿Está bien? Perdón, en 2 días. Pero yo ahí me estoy yendo a la mierda. ¿Sí? Yo sé que a 7 gotas por minuto paso 500 mililitros. A 14 gotas por minuto paso 1 litro. A 21 gotas por minuto paso 1500. A 28 gotas por minuto paso 2 litros. A 28 a 35 gotas por minuto paso 2.5 litros. ¿Está bien? Es decir que a 42 gotas por minuto paso más o menos 3 litros. ¿Entendieron? Entonces, ¿cómo hago el plan de hidratación parenteral? Le pongo PHP, solución fisiológica, a 42 gotas por minuto, más o menos. Y yo sé, me aseguro que le estoy pasando más o menos 3, 4 litros por día. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Así armo plan de hidratación parenteral. ¿Cómo está? Otro dato, otro valor que yo necesito acá que es importante, es la saturación de oxígeno, que hoy es un signo vital más, mucho más en relación a la COVID. ¿Está bien? Tengo que saturar a los pacientes. Si tengo riesgo de tener COVID, hay que hisoparlo, aislarlo y demás. La saturación de oxígeno de mi papá es 95. ¿Cuánto es lo normal? 97, 98, 99. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos oxígeno o no? No, porque eso sería si baja a niveles por debajo de 90, por ahí. En realidad hay una explicación. Eso depende de la escuela yankee y de la escuela europea. Pero uno habla de 94 y habla de 95. Si un paciente tiene por arriba de 95, no le damos oxígeno, porque todo aporte de oxígeno que le demos por arriba de 95 de saturación es contraproducente porque generamos más radicales libres de oxígeno. ¿Quedó claro? Esto se le da colación porque a veces vamos en la guardia que cae un paciente con un ACV, inmediatamente le bajan la presión y le chantan oxígeno. Digo, ¿por qué le pusieron oxígeno? ¿Estaba saturando bajo? No, para protegerlo. No le estás protegiendo, le estás generando más daño. ¿Entendieron? Sí. Por otro lado, tengo temperatura de 38. Un grado de aumento de temperatura significa casi un 20 o 30% más de consumo de oxígeno por el cerebro. Entonces lo primero que tengo que hacer es bajar la temperatura. ¿Con qué? Cualquier AN, paracetamol, aspirina, lo que quieran, o con medios físicos. ¿Está claro? ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Está claro? Bien. Y la glucemia, que en este caso no la tengo que tocar. Entonces, si yo llevo todos estos parámetros a lo normo, fíjense que simplemente tengo que llevarlo a lo normo, a lo normal, logro que nuestro paciente ande bien. En este caso, la tensión arterial no la toco porque es un ácido isquémico, distinto a si es hemorrágico. Porque si es hemorrágico tengo que evitar que siga sangrando. Entonces ahí sí tengo que bajar la presión. Es la única salvedad.
digamos, de todas las patologías que hay, la única que se escapa en esta cuestión del tratamiento de la tensión arterial es el ACV hemorrágico, porque tengo que bajarla porque si no sigue sangrando. ¿Les queda claro? Pero en trauma, hipertensión intracraniana o lo que sea, tienen que mantener tensión arterial alta. Tal es así que en los pacientes politraumatizados, cuando llega un politraumatizado grave, sea con trauma de cráneo, tórax, abdomen, lo que sea, que tenga una tensión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, el paciente ese está condenado a morir. ¿Se entendió? Condenado a morir. La tensión arterial es el factor fundamental y más importante que tengo que mantener para mantener la sobrevida del paciente. ¿Les queda claro hasta acá? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Tienen dudas? ¿Hasta acá lo que vimos? No. No, por ahora no. Perfecto. Bien, entonces, ¿por qué el tema de la tensión arterial, no? Miren, esta es la curva de autorregulación. ¿Qué es la curva de autorregulación? Esto es tensión arterial media, diastólica, más 1/3 de la diferencial. Esto es flujo sanguíneo cerebral. Entre 50 y 150 de tensión arterial media, nosotros nos manejamos con valores de autorregulación. ¿Qué significa? Que mantenemos un flujo sanguíneo cerebral constante. ¿Y esto para qué sirve? Y miren, si nosotros tenemos una viejita, ¿está bien? Que está deshidratada, tiene 85 años, la acostamos en la cama y la levantamos de golpe, ¿qué pasa? Puede hacer un síncope o una lipotimia, ¿verdad? Porque cae la tensión arterial. ¿Por qué? Porque las arterias están duritas y pierde autorregulación, entonces rápidamente se cae. Eso no va a pasar con ninguna de las chicas que están escuchando la clase. Si yo los acuesto en el piso, les tomo la presión, probablemente tengan 90 de sistólica, porque son chicas, flaquitas, qué sé yo, no comieron bien, están un poquito deshidratadas si quieren, pero las levanto de golpe, probablemente hagan un cuadrito así, un mareíto, pero inmediatamente se recuperaron, y eso es por la capacidad autorregular que tenemos, porque se va a generar vasoconstricción o vasodilatación. En este punto está vasodilatado, y a medida que nos vamos alejando en lo que es la tensión arterial media, nos vamos generando vasoconstricción. Por debajo de esos valores de autorregulación, de 50 o 150, vemos que el flujo sanguíneo cerebral se hace directamente proporcional a los valores de tensión arterial media. Es decir, que si yo tengo valores de 170 de tensión arterial media, voy a tener un aumento de flujo sanguíneo cerebral. Y si tengo valores de 30 de tensión arterial media, voy a tener una caída del flujo sanguíneo cerebral. De acá para abajo, ¿qué tengo? Isquemia. Porque cae el flujo sanguíneo. Y de acá para arriba, ¿qué tengo? Hemorragia. ¿Por qué? Porque ya no puedo achicar más la arteria, genera mucha presión y tengo hemorragia cerebral. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Todo esto es en condiciones normales. Pero, si yo no tengo oxígeno y glucosa en un área de cerebro, por ejemplo en una ACV, o por ejemplo en un cuadro de hipertensión intracraniana severo por un trauma de cráneo, donde no llega bien la sangre y no tengo oxígeno y glucosa suficiente, hay una cosa que no puedo hacer. No puedo hacer esto, no puedo hacer la vasoconstricción. ¿Por qué? Porque la vasoconstricción depende de ATP. Porque es actividad de músculo liso, ¿está bien? Pero necesita energía. Si no tengo energía, no tengo ATP, no tengo vasoconstricción, no tengo autorregulación. Por lo tanto, en los pacientes con cerebro agudo, la curva de autorregulación no es así, sino que es así. Digamos que en los pacientes con el cerebro agudo, el flujo sanguíneo cerebral se hace directamente siempre proporcional a los valores de tensión arterial media que yo le estoy aportando. ¿Queda claro esto? Porque no hay autorregulación, ya les expliqué por qué. ¿Lo entienden hasta acá? Sí, no. Sí, Contéstenme rápido. Bien. Porque no los veo, como no los estoy viendo, por ahí necesito que me digan sí, 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 porque no sé si se cortó, si estoy hablando como un boludo, si se les cortó a ustedes, ¿me entienden, no? Entonces, cuando yo les digo, dígame sí, listo. Bueno, entonces,
habiendo entendido hasta acá esto, si yo tengo un paciente con ACV que sé que no autorregula, y yo lo tengo con una tensión arterial media alta, lo que me asegura una TAM alta, y le bajo la presión, probablemente mi paciente que yo lo tenía acá, ahora lo tengo acá. Y lo tengo en valores de isquemia. ¿Entendieron esto? Por lo tanto, en un paciente con cerebro agudo, yo tengo que tratar de tener la tensión arterial media, lo más alta posible, sin riesgo de que se rompa la arteria. Eso lo tengo que mantener más o menos 24 o 48 horas, depende del caso. ¿Y cuál es el límite a partir del cual se rompe la arteria? Díganmelo ustedes. ¿Cuál es? Es este punto. ¿A cuánto corresponde de TAM? 150. Bien. 150 de TAM, de tensión arterial, es el límite a partir del cual tengo que bajar la presión. Ah, bueno, hagamos el proceso matemático inverso. ¿Saben cuánto da? 220, 120. Y de ahí viene el por qué. Cuando tengo presiones que superan las 220, 120, tengo que bajar la tensión arterial. ¿A cuánto? A menos de 220, 120. Pero no mucho, porque si no, me voy a rangos de isquemia. ¿Por qué? Porque pedí autorregulación. La perdí. Y ahora mi flujo sanguíneo cerebral es directamente proporcional a la tensión arterial que yo le voy a generar a mi paciente con los mecanismos que tengo para ejercerlo. Por ejemplo, aportar más líquido, algún inotrópico, a mejorar la contractilidad, mejorar la frecuencia cardíaca con fármacos, desde adrenalina, dopamina, dobutamina, lo que ustedes quieran. ¿Les queda claro? ¿Sí, chicos? Sí, quedó claro. Bien, esta es la explicación de por qué al ACV, al trauma, todo, tengo que manejarlo con tensiones arteriales altas. No pasa lo mismo en la hemorragia. En la hemorragia tengo que bajar la presión porque si no sigue sangrando. ¿Está claro? Ahí es bien directo el tema. ¿Está bien? Y ustedes me pueden plantear, che, Juan, todo bien, pero yo tengo un paciente. Esperen. Si yo tengo un paciente que tengo el cráneo así, ¿está bien? Con la línea media. ¿Sí? Este es el cerebro, tengo el cerebro de dos lados, ¿no? Y tiene una hemorragia enorme acá. Esto me genera presión adentro del cerebro. ¿Sí o no? Obvio, porque tengo un volumen extra dentro del cerebro. Y si esto me genera presión, la PIC, vamos a ponerlo bien, la PIC está aumentada. Entonces, si yo voy a la fórmula, PPC es igual a TAM menos PIC, y yo tengo la PIC aumentada, entonces me cae la PPC. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa? Me voy a la isquemia. Me decís, no, Juan, si vos le vas a... Tiene un volumen adentro del cráneo que está generando presión, tiene hipertensión intracraniana, y vos le bajás la presión, me lo llevás a que baje la circulación en el cerebro porque baja la PPC. Porque vos estás bajando la TAM. Encima tengo pica alta y encima bajo la TAM, me baja la PPC. ¿Entienden este concepto? ¿Sí o no? Sí. Bueno, acá lo que tenemos que ver es qué volumen tiene esto para saber si está generando hipertensión intracraniana. Para eso, nosotros nos valemos de esta situación. Esto que está acá es volumen en mililitros. ¿Está bien? Es decir, yo adentro del cráneo del paciente voy agregando de a 5 mililitros. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ¿Se entiende? Y para arriba es la presión intracraniana. Veo que lo normal de presión intracraniana es 12, más o menos, 12 más o menos 2, y yo voy agregando volumen dentro del cerebro del paciente y veo que al principio se mantiene constante. 5, 10, 15, 20, y por acá empieza a subir. Y empieza a hacer este tipo de curva. ¿Se entiende? Estas son las curvas de autorregulación cerebral, perdón,
de curvas de adaptación de PIC. Y pregunto por qué, no es tan empinada acá, no es tan empinada, va a ser un poquito menos empinada. Pregunto, ¿por qué esto es así? Bien, porque hay sistemas amortiguadores o sistemas que permiten que nuestro cerebro, todo volumen que yo vaya agregando, se puede ir adaptando y no me aumente la presión intracraneana. Para esto tengo que conocer que dentro del cerebro yo tengo 3 cosas dentro del cráneo. Tejido cerebral, sangre, que ocupa un volumen interesante, y líquido cefalorraquídeo. Son los 3 elementos que tengo. ¿Saben cuánto colabora el tejido cerebral en la composición final de la presión, de presión intracraneana? Con el 80%. La sangre con el 10% y el LDCR también con el 10%. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. Entonces, yo veo que cuando yo empiezo a aumentar volumen, estos 3 elementos se empiezan a adaptar para amortiguar ese aumento de volumen. ¿Cómo lo hace el tejido cerebral? Se desplaza. El tejido cerebral empieza a desplazarse, pero el desplazamiento del tejido cerebral va a originar un problema que son las hernias. Las hernias cerebrales. Todas las hernias terminan comprimiendo el cerebro. Una de las tareas que le voy a dar para la semana que viene es que individualmente voy a darles hernias distintas para que suban al WhatsApp. Otro elemento, otra función que cumple el tejido cerebral es activar los genes de apoptosis. Entonces hace muerte celular programada y eso explica, no sé, con lo que tengo es una involución del cerebro, eso explica por qué los pacientes que tuvieron lesión cerebral aguda terminan teniendo más riesgo de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson y demás. ¿Queda claro? Pero así es como funciona el tejido cerebral. La sangre, ¿qué va a hacer? Vasoconstricción. Y al hacer vasoconstricción, tengo menor cantidad de sangre en los capilares. Si tengo menor cantidad de sangre en los capilares, tengo menos volumen. ¿Queda claro? Puede favorecer un poquito la isquemia, porque tengo más vasoconstricción, tengo menos sangre, ¿se entiende? Pero es la forma que trabaja. Y el líquido cefalorraquídeo, lo que va a hacer es redistribuirse. Va a tratar de salir del sistema ventricular, va a inhibirse la producción un poco, se va a acelerar la reabsorción de líquido y se va a redistribuir de tal manera que salga del espacio subaracnoideo craneal para ir al espacio subaracnoideo medular. De esa manera se amortiguan las situaciones. Ahora pregunto, la sangre y el líquido cefalorraquídeo no colaboran mucho, porque si ellos mismos generan el 10%, no es mucho lo que pueden modificar. ¿Está claro? Pero nosotros tenemos métodos para aún así mejorar estas condiciones. Yo puedo trabajar sobre el tejido cerebral, sobre la sangre y sobre el líquido cefalorraquídeo, favoreciendo la posibilidad de que sigan bajando la presión intracraneana. ¿Esto cómo lo hago? Sobre el tejido cerebral tengo 2 opciones. Una es sacar un cacho de cerebro. ¿Sería lógico? No, porque lo dejo con déficit. Pero sí puedo agrandar el cráneo. Entonces, si yo hago una craniectomía descompresiva, ya no tengo continente, no tengo más presión. De hecho, la craniectomía descompresiva es uno de los tratamientos más efectivos para bajarle la presión intracraneana a los pacientes, porque si no están con hipertensión endocraniana, ¿sí? Para salvarles la vida, cuando fallaron los métodos no quirúrgicos. ¿Queda claro esto? Sí. Bien. ¿Cómo trabajamos sobre la sangre? ¿Qué les parece? ¿Qué podemos hacer? ¿Favorecer más la vasoconstricción? ¿Cómo? ¿Damos un vasoconstrictor? No. Hay una forma fisiológica. ¿Cuál es el principal vasodilatador? Óxido nítrico. Perfecto. ¿Y se genera a partir de quién? De las células endoteliales. Sí, pero ¿a partir de qué molécula básica?
por medio de la anhidrasa carbónica, toda la historia. A través del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, en definitiva, termina convirtiéndose mediante unos procesos en óxido nítrico. Así que el dióxido de carbono sería el gran vasodilatador. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Eliminar dióxido de carbono. ¿Cómo hago para eliminar más dióxido de carbono? Vamos. ¿No le podemos conectar al respirador? Ya está con el respirador este paciente. Porque si tiene hipertensión cardíaca, probablemente esté en coma, y si está en coma, ya lo tenemos con respirador. ¿Pero qué hacemos con el respirador? Aumentamos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Se llama hiperventilación. Yo hago hiperventilar a un paciente, elimino más dióxido de carbono, gano más oxígeno, y eso genera vasoconstricción. Y la vasoconstricción genera una reducción de la sangre dentro de los capilares, dentro del cerebro, y con eso reducimos la PIC. ¿Entienden? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, sí. Bien. Sí, sí. ¿Cómo podemos trabajar sobre el líquido cefalorraquídeo? Bueno, podemos favorecer aún más por un método farmacológico inhibir la producción de líquido. Sí, con un diurético osmótico. Con un diurético que no es osmótico, discúlpeme, sino que inhibe la anhidrasa carbónica que produce uno de los pasos para generar el líquido cefalorraquídeo. ¿Está bien? Que es el Diamox, así es como se llama, acetosolamida, es la droga. O bien, sacando líquido cefalorraquídeo mediante punción lumbar, mediante un drenaje ventricular, se llama drenaje ventricular externo. ¿Sí? Yo puedo sacar líquido cefalorraquídeo, pero bien, de esos últimos dos, ¿yo puedo trabajar mucho sobre ellos? Y no, porque colaboran con el 10%, entonces si bien yo puedo potenciarlos, no es tanto. ¿El mejor cuál es? Y sacar el cráneo. Porque si yo saco el cráneo, encima que el parénquima cerebral colabora con el 80%, logro un gran continente y de esa manera bajo la PIC. ¿Se entendieron las medidas para bajar PIC? Sí. Muy bien. Otra, también que depende del líquido cefalorraquídeo y del líquido intersticial, que acá no lo puse porque es despreciable, porque es muy poquito, es sacar líquido dentro del parénquima. Y eso lo hacemos con un diurético osmótico, ahora sí, que es el manitol. El manitol lo pasamos, generalmente trabaja en todas las áreas del cerebro, lo que hace es reducir la cantidad de líquido dentro del cerebro y con eso bajamos la presión intracraneal. Es una medida rápida para poder hacerlo. ¿Entendieron? Profe, ¿lo puedo repetir que se me cortó la última parte? Manitol. Manitol saca líquido dentro del cerebro y con eso podemos, en forma rápida, reducir la PIC del paciente. Perfecto, ahora sí. Ahora bien, si volvemos al anterior, yo tengo que saber que hay un volumen, evidentemente, que el cerebro puede tolerar y un volumen que no. O sea, debe haber algún límite de volumen que el cerebro puede tolerar para no tener inconvenientes. ¿Entienden a lo que voy? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, ¿cuál es ese volumen? Está la respuesta acá. ¿Quién me lo dice? ¿A partir de qué volumen el cerebro no tolera más? Y cuando la curva empieza a ascender, ¿no sería a partir de 25? Muy bien, a partir de 25. 25 mililitros o centímetros cúbicos, que es lo mismo, es el límite a partir del cual se pierde la posibilidad de compliance automática que tiene el cerebro. Y de hecho, 25 mililitros es lo que define a la lesión ocupante de espacio. Si yo les pregunto qué es una lesión ocupante de espacio, es algo que ocupa un lugar en el cerebro que supera los 25 mililitros o centímetros cúbicos. ¿Y les queda claro de dónde viene la definición? ¿Entendieron? Sí. ¿Queda claro esto? Sí. Ahora bien, ¿qué hacemos entonces con este paciente? ¿No?
¿Saben cuánto tiene esto? 40. Entonces me planteas de vuelta lo mismo. Juan, escúchame. Vos tenés un paciente con una hemorragia cerebral, me decís que hay que bajarle la presión. Yo le bajo la presión, pero bajo la TAM y encima tiene una pica alta, cago la PPC. ¿Se entiende? Y sí, boludo, te voy a decir, pero escúchame, tiene 40 mililitros. ¿Qué tengo que hacer con esto entonces? Y ahí no le puedes dar Sacarlo. manitol. No, operarlo. Lo tengo que sacar. Tengo que operarlo. ¿Se entiende? ¿Cuándo no lo opero? Cuando está por debajo de 25, por debajo de 40. ¿Qué pasa si yo a este paciente le pongo manitol? Vamos a ponerle manitol. Mirá, vamos a ponerle manitol. Vamos a hacerle un drenaje ventricular externo con salida de LSR. Vamos a hacerle hiperventilación. ¿Está bien? Vamos a hacerle todo. Sí, como Todo lo que decías yo vos, les expliqué. como- ¿Cuál es el problema? Claro, el aporte de sangre de líquido cefalorraquídeo era chiquito a comparación del tejido cerebral, entonces como No que iba a importa, hacer no algo, importa, pero era pero un no efecto importa, pedorro. cualquier método que vos quieras utilizar. ¿Dónde trabaja la hiperventilación? ¿Sobre el sereno sano o sobre el sereno enfermo? Sano. En el sano. Entonces, si acá hay presiones, porque esto genera presión para todos lados, ¿qué va a pasar? Cada vez desvío más. Porque yo estoy restringiendo presiones acá. Y si desvío más, ¿qué hay en el medio de esto? Acá. El tronco del encéfalo. Es decir, la desviación de línea media, me comprime el tronco, mataste al paciente. ¿Te quedó claro? Es decir, pero pará, loco. ¡Ey! Encima que le quiero bajar la presión intracraneana porque la tiene, porque el paciente está en coma, me está demostrando que está en hipertensión intracraneana. Si lo hiperventilo, lo clavo. Le hago un enclavamiento. Si le dreno líquido cefalorraquídeo, le genero un enclavamiento. Si le pongo manitol, le genero un enclavamiento. Y claro, porque acá tenés una lesión ocupante de espacio, no es una lesión difusa del cerebro que está en todos lados. Por ejemplo, edema cerebral porque se golpeó un palo en la cabeza, o edema citotóxico porque hizo un paro cardíaco y tiene anoxia cerebral. ¿Queda claro? Entonces, cuando vos tenés una lesión ocupante de espacio, la único que te queda es operarlo, es sacar esto. Esta lesión ocupante de espacio que tengo acá, que se la estoy dibujando ahí, puede ser un sangrado, pero también puede ser un tumor. ¿Cuál es la diferencia con el tumor? Que los mecanismos de adaptación, esto que tengo acá, como tienen más tiempo, se pueden adaptar con volúmenes más altos. Entonces yo puedo tener 35 o 40, puedo tener algo de 50 mililitros y aún así todavía tener curva de adaptación. ¿Por qué? Porque lo hicieron de forma más lenta y dio más tiempo. El cerebro se pudo acomodar mejor. ¿Está claro eso? Hasta que llega un momento que no va a tener más posibilidades. Voy a tener el cuadro clínico, voy a tener deterioro sensorio, voy a tener hipertensión intracraneana, que yo la voy a evaluar por el cuadro clínico, cefalea, náuseas, vómitos, edema de papila, y todo lo que es el deterioro de sensorio que hacen estos pacientes. Si quiero, puedo poner un dispositivo en el cerebro para medir la presión intracraneana. Entonces yo ya sé, mirá, tiene 40 de PIC. Listo, está con hipertensión intracraneana. A ver, igual clínicamente te das cuenta. ¿Para qué sirve la colocación del sensor de presión intracraneana? Para saber cómo voy después con la terapéutica. Si yo el tratamiento que estoy haciendo está siendo efectivo y veo una reducción de la presión intracraneana. ¿Está claro esto? Pero si yo tengo lesiones ocupantes de espacio, lo que tengo que hacer es sacarlas. Si esto es una hemorragia o es un tumor, es lo mismo. Y si es un infarto maligno, todo esto está infartado también. Es lo mismo, porque todas las medidas de neuroprotección que yo haga no trabajan sobre el cerebro enfermo, trabajan sobre el cerebro sano. Entonces, en este paciente que tiene un infarto maligno, ¿está bien? ¿Cuál es lo único que me queda hacer? ¿Puedo entrar y sacar todo este infarto, sacarlo todo? Es una masacre. ¿Qué hago? Craniotomía descompresiva. Y reduzco la PIC y le salvo la vida al paciente. Después veo lo que queda, ¿no? Queda un paciente muy secuelado, pero son las opciones. Todo esto lo vamos a terminar de ver cuando veamos trauma y ACV. ¿Les quedó claro? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Entendieron el porqué de la fisiopatología y cómo me baso en la fisiopatología para entender cómo tratarlo?
¿Cuándo tengo que tratar hipertensión intracraniana? ¿Cuándo no? ¿Está claro? ¿En quiénes utilizo todos estos mecanismos que yo les acabo de decir? Y cuando tengo edema cerebral difuso, si un flaco se pega un palo en la cabeza, grande, y tiene un hematoma extradural, yo tengo que operar el hematoma extradural, y después todo el edema que se me va a generar, bilateral, profundo, en todos lados, ese es el que trato con todas las medidas que les acabo de explicar, las medidas para descender la PIC. Entonces, repasando lo que vimos hoy, recuerden la fisiología del cerebro, qué es el flujo sanguíneo cerebral, que no lo puedo medir, pero que sí es lo que yo necesitaría saber, que yo puedo hacer un análogo entre el flujo sanguíneo cerebral y la PPC, haciendo unas modificaciones en la ley de Pesuel, que la PPC es la presión de perfusión cerebral, que es la presión a la cual yo ya sé que son 75 mililitros de mercurio, más o menos, en milímetros de mercurio, a la cual yo sé que si tengo esa presión, hay circulación en el cerebro. Si yo bajo de esa presión y bajo mucho, ya no tengo más circulación, estoy en el horno, y yo subo mucho esa circulación, puedo hacer sangrar el cerebro. Que la PPC va a estar en relación a la tensión arterial media y a la presión intracraniana, porque la tensión arterial media es lo que me favorece a la presión de perfusión cerebral. Cuanto más presión, mientras más TAM, más PPC, pero la PIC me la resta, porque si tengo mucha presión adentro del cerebro no sube agua al tanque. ¿Está claro? En la otra diapositiva vimos un modelo de lesión, en este caso en isquemia, pero que podría ser cualquier tipo de modelo, en el cual ¿qué pasa a nivel fisiopatológico, no? Y acá los tres edemas, el edema citotóxico, el edema vasogénico, el edema intersticial. ¿Qué significa cada uno? ¿Por qué se produce cada uno? ¿Y cuánto tiene que ver con esto el fallo energético, la caída del ATP? Lo importante que son todas las medidas generales, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el volumen minuto. ¿Por qué un paciente inestable primero lo tengo que estabilizar? ¿Por qué primero siempre el ABC? Porque cuando ingresa un paciente, antes de hacer la tomografía, tengo que ver que el ABC esté bien, que esté estable. ¿Qué es estable? Buena tensión arterial, bien oxigenado, y se terminó la historia. Porque me tengo que asegurar todo esto, porque si yo lo mando de un tomógrafo y está inestable, tengo más tiempo de daño. O hasta que cuando salió el tomógrafo me quedé sin paciente. Y la explicación está acá. Después vimos un modelo de lesión que era con una isquemia cerebral por un trombo, que se le habíamos metido ahí, que después lo borramos. ¿Y qué pasa? Que es el centro necrótico, que es el área donde ya no puedo salvar, pero que es muy chiquito en comparación con lo que es el área de penumbra, que yo tengo que trabajar sobre el área de penumbra. Y esto se da en ACV, en trauma, en tumores, en lo que ustedes quieran. ¿Cómo trabajo? Dándole todos los mecanismos fisiológicos que yo sé que le hacen bien al cerebro. Si yo le bajo la presión, lo cago. Si yo le bajo la oxigenación, lo cago. Si yo lo tengo hiperglucémico, lo cago. Si lo tengo hipoglucémico, lo cago. Si lo tengo hipertérmico, lo cagué. Eso es neuroproteger. Después vimos las medidas de neuroprotección, justamente con el ejemplo de mi papá, que todos le querían bajar la presión, pobre papi, que le iban a matar. Cuando tiene un ácido isquémico, no es hemorrágico, es que la única contraindicación es que sea hemorrágico. Ahí sí tengo que bajar la presión, ya les expliqué por qué. Aún sabiendo que me puede generar hipertensión intracraniana y que puedo tener una caída de la PPC, no importa, si veo eso tengo que operarlo, si no, no. La importancia de saber un plan de hidratación parenteral, porque esto es lo que le va a salvar la vida al paciente, es una pelotudez. Pero yo tengo que aportarle líquido, tengo que mantener tensión arterial. Tengo que saber que 220-120 no está mal en los pacientes con cerebro agudo. Está bárbara, déjensela ahí, no se la toquen. Que la temperatura también puede joderme, porque un grado de aumento de temperatura significa más consumo de oxígeno. Que los valores de glucemia no los alarmen, porque es normal que un paciente con un cerebro agudo tenga la glucemia alta, salvo que supere los 300. ¿Qué pasa con la oxigenación? Che, solamente la oxigenamos si tiene menos de 95 de saturación. Más de 95 no. ¿Por qué? Porque esto es contraproducente. Sacarle el oxígeno. Después explicamos el porqué de lo que es la autorregulación cerebral con respecto a la tensión arterial. ¿Por qué utilizamos el límite de 220-120? Porque corresponde a 150 de tensión arterial media.
Y los cerebros con cerebro agudo no hay autorregulación, el flujo sanguíneo cerebral es directamente proporcional al valor de tensión arterial media que yo le estoy dando al paciente, porque yo puedo manejar la tensión arterial media. Yo se la puedo modificar. Si el paciente, yo lo tengo con una tensión arterial media normal de 70, por ahí lo tengo en etapa de hipoflujo. Entonces tengo que llevarlo a una tensión arterial media alta. No tan alta para que sangre, que son los 150 de TAM. Después vimos todo lo relacionado a las medidas para reducir PIC en los distintos modelos de lesión. ¿Está bien? Y les expliqué cuál servía cada uno en base justamente a lo que son las curvas de presión y volumen y cómo se adapta el cerebro a los cambios de volumen dentro del parénquima cerebral, lo que se llama compliance cerebral. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Bien, entonces, a ver cómo carajo hacía esto. Va. Bien, acá estamos. Bueno, habiendo entendido todo, habiendo entendido todo, entonces, toda esta situación, por favor, grabar la clase, pasásela después los chicos, el enlace de los chicos. Vamos a dar algunas cositas para la semana que viene. Josefina, quiero hernia subfacial. 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 Listo. Pilar, hernia uncal, hernia del uncus del hipocampo. Pilar, 6 dedos, perdón. Pilar Ruiz, Listo. síndrome de hipertensión intracraniana, compensada y descompensada. ¿Ok? Ailem, hernia tentorial descendente. Paula, hernia tentorial ascendente. Costa Quintana, hernia del foramen magno. Arantxa, síndrome de Foster-Kennedy. Delfina, síndrome de Farinaud, se escribe Parinaud con P. Dale. Marianela, quiero que me averigües cómo funciona el manitol y en qué momento lo Vale. usamos. Algo Bárbaro. cortito, no quiero Ok. algo muy largo. El manitol es tal cosa, se utiliza así, sirve para esto. Chao. Dale. Y un poquito abajo poneme la bibliografía donde lo sacaste. ¿Mm? Dale. Tenés toda la semana para hacerlo. Dale. Y Lucía, quiero que me averigüe qué es la cascada de Rosner. Cascada de Rosner. Es un dibujito con algunos ejemplos, no es nada difícil. Si no lo entendés o ves que no te sale, me avisás y yo te ayudo. ¿Listo? Dale, dale, dale. ¿Está todo claro? Profe, entonces a mí me dijiste síndrome de hipertensión endocriniana. Sí, Bárbaro. sí. Compensada y descompensada. ¿Ok? Es una sola, pero la realidad, mira, cuando nosotros en el final preguntamos, che, ¿qué es hipertensión intracraniana? Y todos nos dicen, es un cuadro neurológico que se da por aumento de algún volumen dentro del parénquima cerebral o dentro del cráneo y que se acompaña de cefalea, náusea, vómito y edema de papila. Está mal. Porque eso nada más se dan los tumores. Pero si yo le agarro ahora a alguna de las chicas y le reparto un martillazo en la cabeza, los dejo en coma, tiene hipertensión intracraniana y en algún momento tuvieron ni náusea, ni vómito, ni edema de papila. Y tienen hipertensión intracraniana. ¿Entendés, Pilar? Es decir, que hay una que es descompensada y la que nos dicen generalmente es la compensada. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, el martes voy a operar a la mañana en Ensenada, clínica de la comunidad de Ensenada. Yo salgo de acá de la zona del Hospital San Martín. Si alguna quiere venir, me escribe, me avisa por privado y viene. Que no haya ido, ¿no? Obvio. ¿A qué hora es, ¿Sí? profe?
¿Cómo? ¿A qué hora es la Es cirugía? a las 8 de la mañana. Bueno, es a las 9, pero salimos acá a las 8 y pico. Bueno, ¿Eh? Si querés, me avisás. ¿Listo? Yo puedo ir también. dale. No sé. Sí. ¿Quién? Yo, Marianela. Marianela y Lucía, ¿las dos pueden? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Podría, Otra vez pero nos si tenemos querés- que pelear. Otra vez No, nos tenemos no, que pelear por vaya el día. ella. Yo curso ¿Sí? cirugía, puedo faltar, pero si ella no cursa nada, que vaya, yo voy la próxima, no pasa nada. Dale, curso seguramente nada. va a haber otra próxima, no hay problema. Bárbaro. Bueno, generalmente yo espero a la tarde, ¿viste? Pero esta en particular la voy a esperar a la mañana. ¿Sí? De una. Bueno, Marianela, entonces ponete en contacto conmigo. Lucía, ya te prometo, para la próxima vamos, ¿ok? Que sea de tarde, ya está. Bárbaro. Porque mañana tengo otra, Lucía, pero es una, si querés, te invito, es en el Sanatorio Argentino, pues es una cranioplastía. Es una reconstrucción de cráneo con una malla de titanio 3D. Es interesante, no se ve el cerebro, es abrir la piel, poner la malla, lo cerramos y nos vamos. Si querés, para ver el manejo dentro del quirófano, eso no hay ningún problema, venite mañana al Sanatorio Argentino a las 4 de la tarde. Dale, dale, buenísimo. Sí. ¿Dale? Bueno, 562613, ¿sí? Sanatorio Argentino, me buscás en el consultorio 9, cuando llegás, tipo 4 y pico, estate ahí. 56 me dijiste, o 53. 56, 56. 4 y 12 y media. 13. Sí, vos tenés mi teléfono, me mandás un mensaje y listo. Y Dale. Marianela, haceme acordar, porque yo soy medio nada y me olvido, el lunes a la tarde o a la noche me haces acordar y ya consensamos para el... ¿Cómo es? Para el martes. Dale, ¿Listo? bárbaro. Genial. Bárbaro. Bye, bye. Cuídense. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Che, esto cuerda aparte, ¿eh? ¿Le pareció bien el formato de clase? Es distinta a las otras. Estuvo buenísimo Sí, para mí. está buena. Sí, está sí, buena. está ¿Está? bueno. ¿Entendieron todo? Sí. Sí, re dinámico. Sí. Perfecto. Chao, cuídense. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.